Ok, pues más voy a ubicar. Ok. Y ahora sí, cuando guste. Ok, bueno, vamos a asegurarnos nada más que esté grabando. Ujú. Ok, bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Francesco Ugarte Morales, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Derecho de la UCRC de Guanacaste, así como también presidente de la Asociación de Estudiantes de la carrera. Hoy tengo el honor de servirles como moderador de la presente ponencia. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. A continuación, les comento las reglas de orden para este espacio, las cuales son básicamente mantener silenciados o apagados sus micrófonos por respeto a las demás personas que están participando. Las preguntas serán atendidas al final de la ponencia, pueden formularlas en el chat o bien solicitar la palabra en el momento idóneo. Entendidas estas reglas, entonces tengo el honor de presentarles al expositor del día de hoy, que es el máster Rodrigo Campos Esquivel. En cuanto a lo que es su formación académica, el máster Rodrigo es licenciado en Derecho y notario público por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Estatal a Distancia, en la cual se graduó con honores. En lo que es su experiencia laboral, se ha desempeñado como juez mixto en las materias penal, civil y laboral, y juez de apelaciones en materia civil y laboral de mayor cuantía. Es profesor de la Universidad de Costa Rica en los cursos de Derecho Procesal Penal y Derecho Laboral desde el curso lectivo 2003 hasta la actualidad. Es profesor catedrático de la Universidad de San José, coordinador de la Escuela Judicial para el Primer Circuito Judicial de Guanacaste, actualmente juez del Tribunal de Apelación Civil y Laboral de Guanacaste y también actualmente magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia a partir del mes de abril del 2020. La ponencia del día de hoy se llama El contrato de teletrabajo. Profesor Rodrigo, el público es suyo. Gracias, Francesco, por la presentación y como siempre agradecer a las personas que están pendientes de la charla. Este es un tema que, bueno, cuando lo empecé a trabajar, caí en cuenta de que era una deuda que tenía pendiente, ¿verdad? Porque es uno de los temas que en materia laboral ha adquirido como mayor vigencia en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia. Eh, Tiene su regulación en nuestro país, de pura casualidad, ahorita vamos a ver el detalle, eh, más o menos como 3 meses antes de que empezaran las primeras alertas con relación a la pandemia del COVID-19, fue aprobada la ley que regula el teletrabajo en nuestro país. O sea, era un instituto que venía implementándose, pero que no había agarrado mayor impulso hasta que se dio esta situación, ¿verdad? Que ahí sí, digamos que fue el empujón definitivo y que vino a fortalecer muchísimo la figura a tal punto que hoy en día prevalece en muchas de las personas que dan sus servicios ante un patrono determinado. Entonces, era uno de los temas pendientes junto también con el otro tema que, por cierto, fue desarrollado la charla pasada, que era el caso Uber, muy importante también, ese sí que no tiene regulación en nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre con esos contratos donde no hay una regulación específica? Bueno, pues hay que acudir a las figuras más afines, ¿verdad? Y en ese caso específico del caso Uber, tal y como explicábamos la vez pasada, es la jurisprudencia la que se encarga de resolver el tema. Bueno, a lo que vinimos, el caso Uber. Vamos a exponer algunos conceptos, ¿verdad? Debido a la pandemia, los estados recurrieron con mayor intensidad a la figura del contrato de teletrabajo, no solo con el fin de no afectar la salud de sus trabajadores, sino para conservar las condiciones laborales y reducir los efectos negativos en el ámbito económico, social y laboral de la pandemia. Bueno, el acudir a esta figura, bueno, ahí vemos que tiene dos objetivos específicos, ¿verdad? No solo no afectar, no comprometer, no exponer a los trabajadores a contagio con el virus mencionado, sino también, tal vez el más importante desde el punto de vista social, que era evitar en la medida de lo posible los despidos masivos, ¿verdad? En el caso donde la ocupación u oficio no permitía el teletrabajo, o sea, una labor que exigía por entero una prestación del servicio en forma presencial,
La actividad tuvo que suspenderse o interrumpirse. En el peor de los casos, los trabajadores fueron despedidos, aumentando la tasa de desempleo. Eso fue realmente algo muy, muy impactante desde el punto de vista económico-social, ¿verdad? El montón de personas que perdieron sus empleos por esa circunstancia de que eran servicios que se prestaban sí o sí en forma presencial. De acuerdo con lo indicado en Costa Rica, las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria, Francia y Costa Rica, declararon priorizar la aplicación del teletrabajo en un 33.3% para mantener la relación de trabajo. Vean incluso el impacto que tuvo a nivel global, ¿verdad? La implementación del teletrabajo, un 33.3% es ni más ni menos que un tercio de la fuerza de trabajo. Si bien es cierto, es una medida un poco específica porque se habla de la Cámara de Comercio e Industria Francia-Costa Rica, pues nos puede dar alguna idea o nos permite proyectar sobre el total cuáles fueron los porcentajes que se manejaron en la implementación del contrato de teletrabajo. En cuanto al impacto negativo de la pandemia, este lo fue más alto en los sectores de población con menores niveles de educación formal, lo que repercutió en el acceso al teletrabajo. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista de la formación, bueno, en la educación de la persona? Que para poder teletrabajar se requiere conocimientos en el manejo de computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, en fin, la tecnología con la que tenemos o con la que contamos hoy en día. Por un tiempo los trabajadores estuvieron confinados en sus domicilios y desde allí pudieron llevar a cabo sus labores vía remota, con lo que aseguraron sus condiciones de trabajo y la prestación del servicio de forma virtual, tanto en el sector público como en el sector privado. En el caso concreto de mi persona, yo continuaba administrando justicia como juez de apelaciones en forma virtual, ¿verdad? Se nos dieron todas las condiciones específicamente, y sobre eso voy a conversar más adelante, voy a retomar ese tema. Tuvieron que dotarnos de VPNs, ¿verdad? Bueno, previo a ese periodo se aprobó en nuestro país la ley 9738 para regular el teletrabajo, publicada el 30 de septiembre del 2019, y también el reglamento para regular el teletrabajo 42083 MP MTSS Mideplan MISIT del 2019. Entonces, como les decía, fue una pura casualidad que la ley para regular el teletrabajo entró en vigencia el 30 de septiembre, cuando, si la memoria no me falla, ya en marzo del 2020 estábamos sometidos a las medidas sanitarias derivadas del o implementadas con ocasión del COVID-19. Con la promulgación de la ley se pretende que el teletrabajo se convierta en un instrumento para la generación de empleo y modernización de las instituciones públicas y privadas mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, sobre este tema indicar que también una de las justificaciones más fuertes para implementar este tipo de contrato era en cierta forma desahogar las calles del tráfico tan copioso que había en las calles, ¿verdad? La cantidad de vehículos que había circulando, y con la implementación del contrato de teletrabajo se pretendía mitigar esta situación. De hecho, luego de la pandemia, esta modalidad de teletrabajo demostró que es posible desempeñar labores desde el domicilio del trabajador u otro espacio y aún así lograr los mismos o mejores resultados. Bueno, esto depende de cada quien, ¿verdad? Para prestar un servicio en forma idónea, pues se requiere de ciertas condiciones, y todas las personas en eso que somos, eh, como les dijera, somos completa y absolutamente individuales, cada quien con sus propios gustos, características, necesidades. Hay gente que le cayó muy bien el tema del contrato de teletrabajo, hay otras personas que no tanto, ¿verdad?
comentario, ¿verdad? Que yo no sé si viene al caso, pero cuántas parejas se habrán divorciado después de largas jornadas viéndose las caras como consecuencia del teletrabajo. Esto significa que era algo que también, pues, eh, no solo afectaba el aspecto laboral, sino también, incluso hasta el familiar, ¿verdad? Durante la pandemia en Europa, el 24% de los trabajadores que nunca había trabajado en casa comenzó a teletrabajar en relación con el 56% que ya lo había hecho ocasionalmente. Bueno, estos son números bastante interesantes. Digamos que el 56% en Europa ocasionalmente había prestado algún tipo de servicio vía teletrabajo, mientras que el 24%, tal y como indica ahí, nunca lo había hecho, ¿verdad? En Latinoamérica, o estos números que son realmente impresionantes, ¿verdad? Al menos 23 millones de personas transitaron por el teletrabajo durante el segundo trimestre del 2020. Pese a sus evidentes beneficios, en algunos casos el uso intensivo de las tecnologías ha generado mayores riesgos laborales y con ello perjudicado la salud del trabajador. Bueno, ya vimos un poco el tema del impacto emocional de implementar el teletrabajo con una cantidad importante de divorcios, tal y como les mencionaba. También se genera algunas otras situaciones de tipo que hay que verla desde la perspectiva del riesgo laboral, tal y como lo vamos a ver más adelante, que está regulado en la ley. Ahora vamos a ver eso. En medio de esta coyuntura, el teletrabajo plantea una nueva sociedad construida después de la pandemia, mucho más consolidada, con el uso de las tecnologías, las comunicaciones y el reconocimiento positivo por parte de los ciudadanos acerca de su valor e importancia para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Yo recuerdo que cuando se empezaba a implementar esta figura, que era, bueno, hace muchísimos años, ¿verdad? Muchos años, tal vez no tantos, pero sí por lo menos bastantes antes de la pandemia, se entrevistaba a una señora que teletrabajaba desde su vivienda. Y ella comentaba, cosa que es muy, muy razonable y que, bueno, eso en realidad no va a sorprender a nadie. ¿Cuál es uno de los peores defectos del teletrabajo? Bueno, hace que la persona se aísle socialmente, ¿verdad? Haga empequeñecer en gran medida su círculo de personas con las que se relaciona y eso pues tiene su impacto a nivel social, ¿verdad? A nivel familiar, pues unas sí, otras no tendrá problema, producirá problemas, pero definitivamente desde el punto de vista social podría llegar incluso a ser una especie de aislamiento de la persona. Pese a su vigencia e importancia actual, no existe convenio de la OIT que oriente y defina un marco general sobre el teletrabajo. Sí, efectivamente, por ser una figura tan nueva, no hay una regulación específica de parte de la OIT. Eh, Lo más reciente que ha emitido la OIT, que bueno, es otro tema importantísimo y que con el tiempo ha ido asumiendo mucha importancia y adquirido muchísima vigencia, es el tema del acoso laboral. Esa es el último aporte que ha hecho la OIT. Dicho sea de paso, se trata de un convenio que ya está siendo discutido y que ya ha sido aprobado hasta en segundo debate, creo, por la Asamblea Legislativa de nuestro país. La ley para regular el teletrabajo dispone en su artículo 3, inciso A, que por teletrabajo se debe entender. Viene el concepto. Dice, modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la persona empleadora, utilizando las tecnologías de la información y comunicación sin afectar el normal desempeño de otros puestos, de los procesos y de los servicios que se brindan.
Entonces, podemos ver de este concepto que una de las cuestiones eh, a las que debe aspirar el uso correcto del contrato de teletrabajo es que no varíe en lo más mínimo las condiciones en que se presta la labor ni sus resultados, ¿verdad? Por su parte, la OIT lo ha definido como el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y de escritorio para trabajar fuera de las instalaciones del empleado. Por eso yo les decía anteriormente, cuando veíamos las primeras imágenes, que las personas que no tienen una mayor preparación ni profesional ni como técnicos que no manejan las computadoras ni la tecnología, veían muchísimo más restringidas las posibilidades de poder utilizar esta figura del contrato de teletrabajo. Bueno, entonces tenemos, de acuerdo con la OIT, hay cuatro figuras que se relacionan y que dicho sea de paso, se solapan a su haber. Trabajo a distancia. Bueno, esto podemos hacer la analogía con los nómadas digitales, el teletrabajo, ¿verdad? Que es prestar el trabajo en forma remota, el trabajo a domicilio, ¿verdad? Que es el que se presta en el lugar de la vivienda, pues, de la persona, y el trabajo basado en el domicilio, que es aquel que sí o sí se presta desde el domicilio de la persona trabajadora. Volviendo a la legislación nacional, la ley establece con relación al teletrabajo que esta modalidad de trabajo está sujeta a los principios de oportunidad y conveniencia, donde la persona empleadora y la persona teletrabajadora definen sus objetivos y la forma en cómo se evalúan los resultados del trabajo. Bueno, ¿qué podemos concluir de estos principios de oportunidad y conveniencia? Que la utilización del contrato de teletrabajo bajo ninguna circunstancia puede ser forzada. Hay que buscar el momento correcto y la situación correcta para implementar el mismo. En cuanto al lugar donde se llevará a cabo el teletrabajo, se mencionan tres lugares. El telecentro, bueno, son lugares, dicho sea de paso, hoy hay muchos, ¿verdad? Que son lugares que son acondicionados para que las personas teletrabajen sin ser ese un lugar ¿cómo lo digo?, acondicionados por su patrono, sino que son lugares de terceros, ¿verdad? El teletrabajo domiciliario, ¿verdad? Que es el que encuentra su base, por decirlo de alguna forma, la vivienda del teletrabajador o teletrabajadora, y el teletrabajo móvil o itinerante, ¿verdad? Que es aquel que puede realizarse en cualquier lugar donde haya una conexión adecuada a Internet, ¿verdad? Y valga otra vez mencionar el tema de los trabajadores nómadas, teletrabajadores nómadas, ¿verdad? Que no laboran ni en un telecentro, ni tampoco prestan teletrabajo domiciliario, sino que lo hacen en forma móvil o itinerante. Esta modalidad de trabajo se rige por los siguientes principios. Bueno, ya habíamos mencionado algunos. Voluntariedad, artículo 2, párrafo segundo. Ya hoy en día no se le puede imponer a nadie el teletrabajar, el de igualdad. Todas las personas que teletrabajen tienen que hacerlo en las mismas condiciones. Artículo 6, inciso F. Todas estas normas son de la ley para regular el teletrabajo, ¿verdad? La oportunidad, artículo 3, y la conveniencia, artículo 3. El teletrabajo puede ser acordado desde el inicio de la relación laboral, bueno, eso digamos que de un tiempo para acá. También lo puede ser en forma posterior o sobrevenida. Eso fue lo que nos pasó a muchas de las personas que de repente nos vimos con medidas sanitarias
y que teníamos que buscar una solución a nuestra situación laboral. Entonces, digamos que en el caso mío, que tengo 34 años de laborar para el Poder Judicial, el tema del teletrabajo fue una solución sobrevenida. No fue algo que se implementó desde el inicio de la relación laboral, como sí puede ocurrir, por ejemplo, en todas las personas que ingresaron al mercado laboral en los últimos 4 o 5 años. El segundo caso, en el segundo caso, solo quien lo acuerde, o sea, solo el que haya eh, actuado con su voluntad solo, en la implementación de este tipo de contrato puede solicitar la revocatoria sin que ello implique perjuicio o ruptura de la relación laboral. Dicha solicitud debe además cumplir con lo siguiente. Ahí tenemos los requisitos que tienen que cumplirse. Ser planteada con 10 días naturales de anticipación que sea justificada y que siga el procedimiento elaborado por el centro de trabajo. Tienen que concurrir esos 3 requisitos, de lo contrario no puede darse cabida a la revocatoria del teletrabajo, ¿no? Vamos con el tema del horario, también regulado en la ley que regula el contrato de teletrabajo. Los límites de la jornada laboral están definidos en el Código de Trabajo, artículos 135 y siguientes del Código de Trabajo, mientras que en cuanto al horario, el artículo 6, inciso C de la ley para regular el teletrabajo dispone que. Ahorita voy a hacer un comentario con relación a esto. El horario de la persona teletrabajadora podrá ser flexible dentro de los límites establecidos en el inciso B, siempre y cuando sea previamente acordado con su jefatura y no afecte el normal desarrollo de las actividades y los procesos de trabajo. Eso del horario podría tener alguna importancia desde el punto de vista de algún grado de disponibilidad de parte del trabajador para con su patrono o clientes o usuarios, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, ¿cómo se determina que la persona está cumpliendo? Bueno, eso se va a establecer, tal y como lo vamos a ver, estableciéndose parámetros de rendimiento, ¿verdad? Ahí es donde el horario se vuelve una cuestión como mucho más elástica, más flexible, porque ¿qué importa que el trabajador no esté, digamos, en un horario de 8 a 4, por ejemplo, mientras cumpla con las metas que se le ha impuesto, ¿verdad? Eso le da muchísima libertad y elasticidad a la forma en que el trabajador dispone de su tiempo. El artículo 9, párrafo final de la ley 9738 dispone: con el fin de garantizar el respeto de su tiempo de descanso, vacaciones, permisos y su intimidad personal y familiar, la persona teletrabajadora tendrá derecho a la desconexión digital fuera de la jornada u horario establecido, salvo que se trate de situaciones imprevistas y urgentes en las que se debe contar con su anuencia. ¿Qué es la desconexión digital? Bueno, simple y llanamente la desconexión digital implica que no se puede contactar al trabajador después de cierto horario. O sea, a fin de que éste descanse, se despeje y, bueno, un poco deje de pensar en las situaciones propias de su labor, ¿verdad? En países como, por ejemplo, Alemania, esto se respeta a un punto de que si la empresa o el jefe no respeta la desconexión digital, incluso se le pueden imponer multas bastante cuantiosas, ¿verdad? Acá eso no es tan estricto, ¿verdad? Pues estamos acostumbrados a que prácticamente 24/7 estamos disponibles para prestar nuestra labor, pero bueno, por lo menos está previsto en la ley ese tema de la desconexión digital.
Rendimiento, que era lo que les decía, se trata de lo que justifica la flexibilidad en el horario y lo es el tema del rendimiento, sobre el cual el artículo 6, inciso D, dispone. Los criterios de medición, evaluación y control de la persona teletrabajadora serán previamente determinados en el acuerdo o adenda a suscribir y deberán ser proporcionales a los aplicados en su centro de trabajo. Bueno, aquí sin duda alguna se refiere al principio de igualdad. O sea, no le vamos a exigir un rendimiento a unos y otro a otros, ¿verdad? Tiene que ser un tema donde prive la igualdad. Y bueno, otro tema es el tema de que podría potencialmente implementarse cuotas a cumplir, ¿verdad? En mi caso, a mí me exigen una cantidad determinada de sentencias y uno pues trata de equilibrar entre complejas y sencillas, ¿verdad? Porque tampoco se trata de sacar solo sencillas y ir dejando que se atrasen los asuntos más complejos. Hay que buscar el equilibrio entre unos y otros. Existencia de un contrato. Bueno, este es un tema que lo veo en los cursos, ¿verdad?, de derecho laboral para establecer una relación de teletrabajo regida por lo dispuesto en la presente ley. La persona empleadora y la persona teletrabajadora deberán suscribir un contrato de teletrabajo, el cual se sujete a esta ley y a las demás disposiciones que norman el empleo en Costa Rica. En este deberán especificarse de forma clara las condiciones en que se ejecutarán las labores, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades que deben asumir las partes en caso de que exista una relación laboral regulada por un contrato previamente suscrito. Lo que procede es realizar una adenda a este con las condiciones previstas en la presente ley. Bueno, primero que todo es lo que se pueda esperar es que haya un contrato escrito. Sin embargo, eso desde mi punto de vista no es un requisito de eficacia para que haya un contrato de teletrabajo, porque, bueno, basta el acuerdo de voluntades y para eso está la ley, ¿verdad? La ley puede llenar el vacío ante la ausencia de un contrato material, ¿verdad? Lo otro que tal vez que también quería mencionar es que ahí donde se habla de la adenda, es clarísimo que se refiere a aquellos casos donde la figura del contrato de trabajo, de teletrabajo, perdón, se da en forma sobrevenida, porque la adenda es un agregado a un contrato. Ese contrato dio inicio en otras circunstancias completamente distintas a las que justifican el contrato de teletrabajo, y la adenda es precisamente para abrir el camino a esta figura. Vamos a ver algunas situaciones previstas por la ley, obligaciones de los empleadores, las principales obligaciones del empleador sin perjuicio de lo que se acuerde en el contrato o adenda son: proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos, los programas, el valor de la energía determinado según la forma de mediación posible y acordada entre las partes, y los viáticos en el caso de que las labores asignadas lo justifiquen, ¿verdad? Esto, bueno, es para el caso de que el trabajador tenga que salir de su domicilio o del lugar desde el cual presta su servicio en forma remota. Luego, otras obligaciones del patrono son capacitar para el adecuado manejo y uso de los equipos y programas necesarios para desarrollar sus funciones, informar sobre el cumplimiento de normas y directrices relacionadas con la salud ocupacional de los riesgos de trabajo, según lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. Bueno, eso es en el caso de que esto se justifique, porque en muchas ocasiones, si está prestando su labor desde, o su servicio desde su casa, pues se ve reducido en forma importante el tema de los riesgos, ¿verdad? Y por último, coordinar la forma de restablecer las funciones de la persona teletrabajadora ante situaciones en las que no pueda realizar sus funciones o éstas se vean interrumpidas. Bueno, por ejemplo, cuando los servidores de la empresa pues sufren algún desperfecto y
no hay forma de acceder a información, ¿verdad? Por ejemplo, que los jueces, en el caso nuestro, no podamos tener acceso a el expediente virtual, ¿verdad? Eso para ponerlo como ejemplo. Luego tenemos como otras obligaciones por parte del patrono, reconocer el salario al empleado por no poder teletrabajar en los siguientes casos. Y esto tiene una íntima relación con otro tema que por ahí se ha visto, que es el de la suspensión del contrato de trabajo, ¿verdad? Aquí lo único es que se suspende el contrato de teletrabajo, que es, digamos, lo que cambia la figura, pero siguen siendo las mismas normas de derecho laboral. Entonces dice, la persona teletrabajadora no reciba las herramientas o los programas necesarios para realizar sus labores, por ejemplo, que no se le dé el equipo informático adecuado, que no se le dé una VPN, etcétera. El equipo se daña y la persona teletrabajadora lo haya reportado en un plazo no mayor de 24 horas y que obviamente no se le haya dado solución al problema. Los sistemas operativos o las tecnologías de la empresa no le permitan a la persona teletrabajadora realizar sus funciones y así lo haya reportado oportunamente. Vemos entonces que son problemas que son en principio achacables al patrono, ¿verdad? Al centro de trabajo. Luego vamos con las obligaciones de las personas teletrabajadoras, las principales obligaciones del teletrabajador, sin perjuicio de lo que se acuerde en el contrato o adenda, son cumplir con los criterios de medición, evaluación y control determinados en el contrato o adenda, así como sujetarse a las políticas y los códigos de la empresa respecto a temas de relaciones laborales, comportamiento, confidencialidad, manejo de la información y demás disposiciones aplicables. Informar en un plazo no mayor de 24 a 24 horas su situación y coordinar con la persona empleadora la forma como se restablecerán sus funciones cuando se presente cualquier situación donde la persona teletrabajadora no pueda realizar sus labores o éstas se vean interrumpidas. Vemos que en este tema hay derechos y obligaciones de ambas partes, ¿verdad? Porque vemos que es el mismo problema, solo que de una doble perspectiva, perspectiva del patrono y perspectiva del trabajador. Informar en un plazo no mayor a 24 horas a la persona empleadora la situación acontecida y coordinar las acciones para garantizar la continuidad de sus labores, cuando las herramientas, los materiales y demás implementos afines que la persona empleadora haya entregado a la persona teletrabajadora para la realización de sus labores sufran algún daño, extravío, robo, destrucción o cualquier otro imprevisto que impida su utilización. Bueno, vemos que todos esos contratiempos son completamente ajenos a la voluntad del trabajador, ¿verdad? Daños, extravío, robo, destrucción. De lo contrario, pues tendría que responder, ¿verdad? Cuando las fallas en el equipo y o herramientas impidan el normal desarrollo de las funciones de la persona teletrabajadora y se afecte el adecuado cumplimiento de sus labores, se podrá suspender temporalmente el teletrabajo. En situaciones excepcionales y por requerimiento expreso de la persona empleadora, la persona teletrabajadora podrá acudir al centro de trabajo a continuar con sus labores. Bueno, aquí vemos entonces que en ese último supuesto deja de o pierde vigencia el teletrabajo y se convierte, en vista de estos contratiempos, en un trabajo a prestar en forma presencial. La persona teletrabajadora debe cumplir con el horario establecido, su jornada laboral y estar disponible para la persona empleadora durante dicho horario y jornada. El incumplimiento de la jornada u horario de trabajo o bien el no estar disponible para la persona empleadora durante dicho horario y jornada serán considerados como abandono de trabajo conforme al inciso A del artículo 72 de la ley, el Código de Trabajo del 27 de agosto de 1943. Ese abandono de trabajo hay que explicar que no se trata de irse del centro de trabajo, que eso es diferente. Eso es ausentarse del lugar de trabajo. El abandono significa
dejar de prestar el servicio. O sea, uno puede estar en el centro de trabajo y haber hecho abandono de trabajo, porque está dedicado a otras cosas, está metido en redes sociales, está de compras por de esas tiendas virtuales, etcétera. Eso es el abandono de trabajo. Están en el centro de trabajo, pero dedicado a otra cosa completamente. El deber de confidencialidad al respecto dispone el artículo 8, inciso A, párrafo segundo, que la persona teletrabajadora deberá guardar confidencialidad respecto a la información propiedad de la persona empleadora o bien a los datos que tenga acceso como consecuencia de la relación laboral. Aquí es importante mencionar que una de las causales de despido, una de las justas causas de despido, que hay en el Código de Trabajo, artículo 81, es precisamente divulgar o revelar secretos de empresa. ¿No? No solo se establece como una causal de despido, sino que además, acudiendo a los artículos que se refieren a las obligaciones de los trabajadores, una de esas obligaciones precisamente es guardar los secretos de empresa, no revelarlos, ¿verdad? Digamos que el asunto se redondea al establecer como justa causa la revelación de secretos, ya cuando ésta eh, obviamente se dio y perjudicó al patrón. Con relación a la intimidad del teletrabajador, ¿verdad? Bueno, esto es también sumamente importante. El derecho a la intimidad del teletrabajador no es diferente al de cualquier otra relación laboral. Sin embargo, la ley específicamente dispone lo siguiente en su artículo 8, inciso A, párrafo primero, parte final. Dado que el equipo informático es propiedad de la persona teletrabajadora, esta deberá permitir a la persona empleadora el libre acceso a la información propiedad del patrono, ya sea durante el desarrollo de la relación laboral o bien al momento de finalizar el vínculo contractual. Dicho acceso a la información debe darse en todo momento en presencia de la persona teletrabajadora, respetando sus derechos de intimidad y dignidad. Bueno, con relación a este tema específico, yo recomiendo ver la charla que está en el canal de YouTube de la sede, que se llama las facultades de control y vigilancia a la luz de la jurisprudencia de la Sala Segunda. Ese tema se aborda ahí en una forma mucho más amplia que lo estamos haciendo ahora acá. Riesgos de trabajo, ya les había adelantado que este era un tema que estaba regulado en la ley. En lo que respecta a los riesgos de trabajo para el teletrabajo, tanto nacional como en el extranjero, se aplicarán las pólizas previstas para el trabajo presencial y se regirán por lo dispuesto en el Código de Trabajo. Aquí hay un tema que se las trae, ¿verdad? Y es hasta qué punto un accidente doméstico ha de ser considerado como riesgo de trabajo. Bueno, ese es un tema que resulta bastante atractivo para discutirlo en forma amplia, ¿verdad? Se consideran riesgos de trabajo en la modalidad de teletrabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los teletrabajadores con ocasión o a consecuencia del teletrabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la grabación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes o enfermedades. Y enfermedades. Bueno, es que a mí se me ocurre un ejemplo como el siguiente. Pensemos de que hay una llamada por una plataforma, decir Teams o Zoom, y de la carrera que emprende el teletrabajador o la teletrabajadora resbala y se golpea fuertemente. ¿Será un riesgo de trabajo o no? Bueno, ese es un tema que les digo, podría ser, prestarse para una discusión bastante rica. Se excluyen como riesgos de trabajo en teletrabajo los siniestros ocurridos en los términos del artículo 199 de la Ley 2 del Código de Trabajo y aquellos riesgos que no ocurran a las personas teletrabajadoras con ocasión o a consecuencia del trabajo que desempeñan. Bueno, pues obviamente que si se pone a limpiar las canoas de la casa, eso no tiene absolutamente nada que ver con la labor que presta. Entonces, en ese caso, sí no estamos hablando de un riesgo de trabajo con ocasión del teletrabajo.
Teletrabajo en el extranjero, al respecto indica la ley en su ordinal 11 que cuando la persona empleadora dentro de sus facultades legales le solicite a la persona teletrabajadora realizar teletrabajo en el extranjero, siempre que haya un consentimiento de la persona teletrabajadora, debe asumir todas las obligaciones establecidas en la presente ley y debe proveer los instrumentos tecnológicos, equipo, programas correspondientes así como los seguros de riesgos de trabajo y otros requeridos para el debido ejercicio de su teletrabajo en el extranjero. Bueno, vemos que en realidad la regulación que se hace es exactamente como que si fuera en el país, ¿verdad? En cuanto a los riesgos de trabajo, el artículo 10, párrafo final, dispone cuando la persona teletrabajadora realice sus funciones en el extranjero, la persona empleadora deberá suscribir la cobertura de extraterritorialidad en las pólizas de riesgos de trabajo. Bueno, digamos que eso sí es una particularidad en el sentido de que la póliza expresamente tiene que ser o tiene que tener una cobertura extraterritorial. Bueno, ahí viene la bibliografía consultada, ensayo de Isabel Jaramillo Arango y Alexander Godínez Vargas, el teletrabajo, y también, bueno, ya ustedes lo notaron, ¿verdad? La ley para regular el teletrabajo en nuestro país, 9738. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición por si tienen alguna duda. Bueno, de momento no hay ninguna duda formulada por el chat. Entonces, si alguna persona quisiera formularla de manera oral, puede hacerlo también, levantando la mano. Bueno, en caso de no haber Yo, dudas, pues daríamos por terminada la charla y agradecerles Este, como, profe, yo creo que alguien sí tiene una duda. Me parece que por ahí ok, escuché. vamos a ver. disculpe, es Sí, que iba a buenas levantar la noches. mano y no encontré dónde. Yo también no encontré dónde levantar la mano. Hágale, hágale, compañera. Una pregunta, profe, rápida. Si yo tengo un contrato normal, ¿verdad? No de teletrabajo y me quieren pasar para el teletrabajo, pero yo no quiero, digamos, yo no considero, no quiero hacerlo, no qué sé yo, por motivos familiares o motivos psicológicos y todo eso que hay ahora. Este, Y la empresa entonces quiere rescindir de mí porque yo no estoy aceptando esas nuevas condiciones. No importa, no habría problema, pero simplemente me tendrían que pues cancelar todos los extremos laborales, ¿no? Y hacer todo el pago de cesantía y todo en ese caso por para ya rescindir Sí, completamente. sí. Bueno, es que uno de de los principios que regulan este contrato, ya lo vimos, es el de la voluntariedad. O sea, no se le puede imponer a nadie la figura. Y si el patrono en esas circunstancias, ante la negativa del trabajador de teletrabajar, quisiera rescindir del contrato, tiene, bueno, lo tiene que hacer, pero con responsabilidad patronal, porque no habría eso. El negarse a suscribir un contrato de teletrabajo no es justa causa para un despido. Así de sencillo. Entonces tiene que pagar, tiene que cancelar todas las prestaciones. Bueno, en este caso que no, digamos que no pueden ser objeto de, o que más bien pueden ser objeto de conciliación, ¿verdad? Que es el preaviso de despido y el auxilio de cesantía. Ah, ok, profe, muchas gracias. Un gusto. Hola, hola, buenas noches. Bueno, Mi consulta creo que va como al revés de la compañera. Se sabe que en pandemia muchos trabajos pues tuvieron que trasladarse a la modalidad teletrabajo por la situación de la pandemia. Em, en este punto en el cual ya ha pasado, ha transcurrido su tiempo, ¿qué obligaciones o, digamos, qué tanta obligación tiene el patrono en el momento en que le solicita al empleado que retome sus funciones presenciales? Eh, el empleado de no quererlo hacer, de mantenerse,
digamos, de preferir mantenerse virtual y no hacerlo presencial, esto podría ser un motivo como para, digamos, prescindir de las funciones de él, o no se podría y se No, tiene que no, respetar. En este momento es que por fue, ahí, en una de las tantas imágenes veíamos que cuando voluntariamente se implementó el contrato de teletrabajo, para dejar sin efecto el mismo tenían que darse tres circunstancias, ¿verdad? Y tenía que concurrir, yo lo dije así en esas palabras. En ese momento recuerdo dos, que era que se hubiera implementado un procedimiento para cesar el contrato de teletrabajo en la empresa, ese es uno. Otro, que hubiera una necesidad de la empresa en descartar la figura, y el otro ahorita se me va, pero tienen que concurrir los tres requisitos. Esto no es algo así tan alegre que, oh, no, mire, ya no quiero, no me sirve, y no, tiene que cumplirse con esos tres requisitos que, dicho sea de paso, están previstos en la ley. O sea, hay que cumplirlos. ¿Se cumplen o se cumplen? ¿Verdad? ok, gracias, profe. Bueno, Por el ¿alguien chat más? estoy viendo que también escribieron una pregunta que dice, buenas noches. Profe, ¿qué garantías tiene el trabajador en cuanto a los riesgos informáticos? Si el trabajador es quien tuvo que poner los recursos para teletrabajar, ¿la ley le respalda esto de alguna manera, tomando en cuenta de que algunas veces es difícil de demostrar? Vamos a ver, ¿qué entendemos por riesgos informáticos? Por ejemplo, alguna estafa o algún virus, malware o cosas de ese tipo. Eh, bueno, es que vamos a ver, por ahí vimos que dentro de las obligaciones que tiene el patrono es darle todos los instrumentos al teletrabajador, ¿verdad? Eh, En esto hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque también hay que ver hasta qué punto el teletrabajador fue negligente en el uso del equipo informático, meterse en páginas raras o cosas de ese tipo, o, o seguir links de correos medio extraños, ¿verdad? Ahí habría que ver, pero pudiera ser que sea obligación, de acuerdo con la labor que presta el trabajador, puede hacer que sea una obligación del patrono darle un buen antivirus, ¿verdad? Eso dependiendo de qué tan expuesto pueda estar el teletrabajador a problemas de este tipo, ¿verdad? Como dice usted, riesgos informáticos. Habrá que ver, habrá que ver. Por ejemplo, alguien como yo, que estoy metido en expedientes digitales, pues no tendría por qué estar accediendo a páginas raras, ni tampoco correos con links raros, ni nada de ese tipo. Habrá que ver caso por caso, Alison. Por cierto, les anuncio, una de las charlas que ya tengo listas es sobre ciberseguridad, algunos conceptos básicos sobre ciberdelitos y ciberseguridad, que tiene que ver con eso que me está planteando. ¿Alguna otra duda? Pareciera que ya, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el interés mostrado y buenas noches. Muchas gracias, Sí, Francesco. igual, profe, vámonos. Voy a Si poner